Bienvenidas a Haciendo Hogar Podcast. Quiero animarte a no solo sobrevivir, sino disfrutar el gran privilegio de ser mamá. Empecemos. Hoy les quiero contar una historia. Hace un par de años, mi hijo Elías, que hoy tiene 6, en su momento tenía 4 años, es mi cuarto hombre. Tuvimos un accidente y él se quemó, tuvo quemaduras de 2º y 3er grado. Fue un día normal, ya habíamos bañado a los niños, estábamos preparándonos para meterlos a dormir. Mi hija Luna, chiquita, tenía meses, entonces yo ya me había metido a su cuarto a dormirla. Ya ven que la rutina de dormir bebé pues es más tardada. Y mi esposo se quedó en la cocina con los niños. Y todos traían un poquito de tos. Entonces les estaba sirviendo su tecito que les había preparado como para la garganta. Y mis hijos estaban jugando a que escuchaban con las tazas como cuando escuchas en una concha, ¿no? El sonido del mar. Y mi esposo les sirvió el té y Elías no se dio cuenta que ya tenía té y volvió a llevar su tacita a su oído y se le derramó toda el agua hirviendo. Y yo estaba durmiendo a mi niña y yo me acuerdo que escuché gritos de varios de mis hijos y la voz fuerte de mi esposo y inmediatamente yo supe que algo estaba mal. Entonces recuerdo que dejé a mi hija, la aventé prácticamente en la cuna y para cuando yo salgo de su cuarto, mi esposo ya está corriendo con Elías. Reaccionó, gracias a Dios, increíble. Y en ese momento, cuando le quita la pijama, ya traía su pijamita, y vemos el grado de quemadura, pues obviamente fue un shock. Yo inmediatamente le empiezo a tomar fotos, se las empiezo a mandar a mi pediatra, eran las 8 de la noche, y pues empezamos mi esposo y yo, ok, ¿qué hacemos? Le estoy mandando las fotos a la pediatra. Y aquí empieza el por qué te estoy contando toda esta historia. Te digo, 8 de la noche, le mando las fotografías a mi pediatra y le digo, acaba de pasar esto, ¿a dónde me dirijo? Yo sabía que nos teníamos que ir al hospital, que esto era grave. El simple hecho de ver las quemaduras, sin ser nosotros médicos, sabíamos que era gravísima la quemadura que él ya traía en todo el cuerpo. Y desde ahí empezaron los milagros. La pediatra me contestó, yo creo que no tardó ni 5 minutos. Inmediatamente dice, efectivamente es grave, te tienes que ir al hospital. Déjame decirte quiénes son los mejores en Querétaro para atender a tu hijo. En ese momento me dice, estos son los 2 cirujanos reconstructivos, uno de ellos lo tiene que atender. Me dice ella, ¿quieres que yo los contacte? Obviamente yo le digo, sí, por favor, ¿no? ¿Qué doctor me va a contestar el teléfono a las 8 de la noche? Un número que ni me conocen, ¿no? No era paciente de estos doctores, muchas veces ni siquiera tienes el número de ellos directo, podía haber sido el teléfono del asistente y te repito, ya era de noche, ¿no? Entonces ella me dice, déjame yo los contacto. Al minuto me dice, ya me contestó uno de ellos, te sigue en su consultorio, te está esperando en el Hospital Ángeles. En ese momento subimos a mi niño al coche, mi esposo y yo, vamos camino al hospital. Gracias a Dios, mis papás estaban aquí, entonces pudimos dejar a los niños con ellos. Llegamos a su consultorio y yo creo que muchas mamás que me pueden estar escuchando, tú sabes cómo hay veces que un doctor, ¿no? Desde el momento que tú lo ves, te da una confianza tremenda. Pues cuando entramos al consultorio de este doctor, no solo estaba él, estaba todavía con 3 de sus asistentes. Entramos, el doctor en un segundo tomó el control de la situación, empezó a atender a Elías, le empezó a hablar increíble. Vas a estar bien, Elías, ahorita mismo te vamos a empezar a curar, no te preocupes. Nos volteaba a ver a mi esposo y nos decía, sí está grave, pero vamos a empezar a avanzar, tranquilos. Él nos inspiró una confianza, te digo, él tomó el control de la situación. Él y sus asistentes empezaron a limpiar a Elías, nos dijo ahorita realmente no deben hacer mucho más porque
cuando hay una quemadura, el cuerpo obviamente está como tan, pues irritado, por decirlo así, como que se está quemando, la piel está tan roja. Entonces, en ese momento es difícil evaluar el grado de lo que ha hecho la quemadura, pero bueno, lo pudieron limpiar. Ni siquiera hubo tiempo de anestesiarlo, pero conforme el doctor estaba avanzando, me decía, está aguantando muy bien su hijo, está aguantando muy bien. Ya lo vendaron y lo limpió, le pudieron hacer lo que pudieron en ese momento y me dijo, ahorita ya sigue cubrirlo con unas pomadas, medicina que le pusieron. Y entonces nos dice, bueno, pues ok, vamos a ingresarlo. Y me acuerdo que yo le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, necesitamos ingresarlo. Y le digo, o sea, me dice, ¿se quieren ir a su casa o tienen un problema, no tienen seguro? Y le digo, no, pues es que tengo otros 4 hijos, tengo una bebita, ella todavía comía de mí. Entonces, le digo, no, pues simplemente, y me dice, se queda un momentito, volteé a ver a Elías y para este punto Elías ya vendado, estaba tranquilo, estaba calladito. Entonces me dice, mire señora, generalmente este tipo de quemaduras, el niño no va a poder aguantar en su casa, pero si usted quiere intentar llevárselo a su casa, yo puedo dejar aquí listo todo para que si regresan ya los ingresen directamente a internarlos en el hospital, pero si usted quiere intentar llevarlo a su casa y lo empezaremos a hacer todos los cuidados y todo el tratamiento que sigue en su casa. Entonces mi esposo y yo dijimos, pues sí, creemos que eso es lo mejor. Me dijo, ahorita de camino a tu casa vas a pasar y vas a darle esta medicina para que aguante el dolor. Y inmediatamente todo ya nos empezaron con el tratamiento que iba a tener que tomar, ¿no? Antes de hacerle todas las intervenciones que le iban a tener que hacer. En ese momento ya yo lo cargo, ya le estaba todo vendado. Tenía 4 años, estaba chiquito. Nos subimos al coche y en el momento que nosotros nos subimos al coche, Elías se queda dormido. El doctor me había dicho, si él empieza ya a estar en mucho dolor, ellos empiezan a sentir obviamente que su cuerpo les pica, les duele, difícilmente va a dormir. Me dijo, entonces, si ya lo ve muy incómodo, mi recomendación es que ya lo traiga al hospital y lo interne. Pues por bien de él, ¿no? Porque parte de la recuperación es que él pueda descansar. Sí, claro que sí, doctor. Pues Elías, les digo, cuando yo me subo al coche, él se queda dormido en mis brazos. Paramos a la farmacia, mi esposo compra la medicina, nos seguimos, Elías sigue dormido, llegamos a la casa, lo acostamos en nuestra cama, ya nosotros pues ahora sí que vimos cómo estaban los otros niños, todo, nos vamos a dormir con él, orando, esperando, pues creíamos que se aproximaba una noche pues caótica, ¿no? De que él llorara y nosotros junto con él y de verlo sufrir. Y nuevamente otro milagro, y ahorita se los voy a enumerar todos cuando termine, pero les quiero contar toda la historia completa. Elías durmió 12 horas corridas esa primera noche después de su accidente. A la mañana siguiente el doctor me contacta a mí y me dice, señora, no sé nada de usted, o sea, y le digo, doctor, es que mi hijo durmió 12 horas corridas. El doctor me dice, eso es un milagro, eso no sucede. De ahí siguió todo su tratamiento, le pusieron una piel cultivada, fueron muchos días de limpieza, que obviamente pues él sí era bien doloroso para él cuando lo limpiaban. Total, ya no voy a entrar en lujo de detalle de todo lo que siguió en el tratamiento. Y al final, cuando termina el tratamiento, que una vez que le hicieron el tratamiento, estuvo él 15 días vendado, que no lo pudimos ver. Y esos 15 días eran lo que iban a determinar cómo quedaba su piel. Elías se quemó desde su óvulo de la orejita, todo su pecho de lado, todo un lado del pecho, todo el abdomen, y justamente la quemadura frenó, justo, pero no es ni 1 centímetro, medio centímetro, una pizquita así de su parte privada. Me cuido mucho de las palabras para que no me lo bloqueen aquí. Pasan estos 15 días que tuvimos que esperar que él estuvo quemado y cuando el doctor le retira las vendas y todo, lo ve y nos dice, es el mejor resultado que pudiéramos desear. Elías había sanado increíblemente. En esos 15 días no se veía el 100%, pero ya veíamos
que su piel se había regenerado increíble. De ahí siguieron meses que él tuvo que usar unas camisitas de compresión, que subimos con todos los cuidados. Poco a poco empezó a retomar su actividad y todo. Esta historia para mi familia ha sido algo tan increíble y yo la cuento y lejos de, claro que me acuerdo de los momentos que lo veía llorar, pero esta historia ha sido algo increíble para nosotros y es por lo que te la quiero compartir hoy. Nosotros pudimos ver desde el primer instante que yo contacté a mi pediatra a las 8 de la noche y que ella atendió a la llamada en ese instante, que ella tenía el contacto y conocía personalmente a 2 cirujanos reconstructivos, que ella al ser pediatra pues no es como que tenía que tener esos datos. Este doctor que nos atendió, después vinimos ya a saber que es uno de los mejores que tiene el estado de Querétaro. Supimos que es dificilísimo conseguir cita con él y él atendió a la llamada de mi pediatra y le dijo claro que sí y nos recibió y es un doctor que tiene tanta experiencia y que por esa razón nos comunicó tanta confianza y que en un momento que mi esposo y yo de verdad que pues no sabes ni qué pensar, no sabes ni qué hacer, él fue de verdad que un ángel que puso Dios que nos inspiró confianza, que tomó control de la situación, que nos empezó a guiar, que incluso su voz y como su autoridad pudo calmar a Elías, nuestro hijo. Aparte de esto, me comentó el doctor en todo el trayecto, nos decía, pocos niños aguantan lo que Elías aguanta, nunca lo anestesiaron en todos sus procesos, en todas sus veces que lo limpiaban, que le retiraban la piel muerta, que le ponían todo la piel cultivada, todas las veces que lo intervinieron, lloraba, por supuesto, pero nunca lo anestesiaron. Me decía el doctor, aguanta muy bien, este niño verdaderamente es fuerte. Toda la gente que nos rodeó en todo el proceso fue increíble. El tratamiento que escogió el doctor hizo exactamente lo que tenía que hacer. Les decía que fue un milagro porque nos decía el doctor, sí, señora, es impresionante que el agua y la quemadura no tocó su carita. Venía de su orejita, de su cuello, toda su carita no lo tocó porque él nos decía que la cara es mucho más delicada la piel y más aún que eso, que nos decía que les digo que quedó a una milésima, sí, de su parte privada que me decía el doctor, si hubiera quemado eso, otra sería la historia, porque ahí sí nos metemos en un órgano que es mucho más delicado, que a él se le hubiera dificultado si quiere hacer pipí. Entonces, en todo momento, en lo que podemos decir que fue una tragedia, un accidente terrible a un niñito de 4 años con quemaduras de 2º y 3er grado, nosotros vimos la mano de Dios en cada paso. Y saben, tengo que tener mucho cuidado en decirles que esto no me lo atribuyo a mí. Si les soy honesta, yo misma no entendía la paz que teníamos mi esposo y yo. Fue una paz que sobrepasaba entendimiento, como dice la palabra, porque yo veía a mi niño tan chiquito, todo su cuerpecito quemado. Te digo, sí le dolía. Y sin embargo, cada paso, junto con él y junto con sus hermanos, nosotros veíamos la bondad de Dios en cada cosa, en cada doctor, en cada respuesta, en que él haya podido dormir esas 12 horas corridas la noche de su accidente sin ningún tipo de anestesia. Él es mi hijo el más, no me gusta decir inquieto porque no es inquieto, pero es el más, es muy activo, brinca, salta, va, viene, no se estaba estar. Y fueron prácticamente el primer mes él tuvo que estar quietecito, no se podía mover, estaba todo vendado. Y Dios le regaló tener una actitud de poder estar, no se quejaba, no se rascaba. Y no solo esto, sino que también tanta gente alrededor nuestro, nuestros amigos cercanos, nuestra familia, nos llegaban mensajes de diferentes partes a decir, estamos orando por su hijo, supimos lo que pasó, supimos de su accidente, están en nuestras oraciones. Sus maestras, sus compañeritos de la escuela le mandaban cartas, le mandaban videos, le llegaron regalitos, mis vecinas se portaron increíbles. Y saben, este tiempo
lejos de que estuviéramos como diciendo, Dios, ¿por qué pasó esto? Fuimos negligentes. ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Cómo va a quedar? ¿Va a tener secuelas? Estábamos cubiertos por tanta gracia que Dios estaba derramando, que se nos olvidaba que había habido este accidente y esta tragedia, y todos los días era maravillarnos de lo que Dios estaba haciendo. Te digo, alrededor de nosotros. Y sabes, fue increíble poder con esto hablarle a nuestros hijos del gran Dios que tenemos. Elías, yo sí te puedo decir que él ahí entendió mucho del Dios que tenemos. Era increíble decirle, Elías, Dios te está restaurando, Dios está regenerando tu piel. Te das cuenta cómo Él te ama, te das cuenta cómo Él te ha cuidado, te das cuenta el milagro que Él está haciendo. Te puedo decir hoy día, y esto lo vimos como a los 6 meses, yo creo, de que pasó el accidente, mi hijo Elías no tiene rastro alguno en su cuerpo de esas quemaduras. Yo a veces que sé exactamente dónde fue, puedo ligeramente, si le busco, ver una pequeñita silueta en su pecho, pero no se le ve absolutamente nada. Y siempre que contamos esta historia, o siempre que nos acordamos por alguna razón, me encanta a mí decirle, Elías, cuéntales a X persona, cuéntale a tu primo, cuéntale a tu amiga el milagro que Dios hizo en tu cuerpo. Y todavía no le da pena, ¿verdad? Y se levanta la camisa y enseña. Gente que llegó a ver en su momento sus quemaduras, alguna foto de la quemadura que él tuvo, no pueden creer que de verdad tú no puedes ver nada en su cuerpo de estas quemaduras tan graves que él tuvo. Y sabes, si me preguntas a mí, y creo que si le preguntaras a cualquier papá, mamá, si yo hubiera querido que mi hijo se quemara, obviamente la respuesta es que no. Si yo disfruté este proceso, por supuesto que no. Si yo pudiera regresar, quisiera evitar que mi hijo hubiera tenido este dolor físico y todos esos meses de su terapia y todo, por supuesto. No fue fácil verlo así. Sí fue un shock también para todos sus hermanos. Ellos vieron en el momento que se quemó y vieron cuando le retiramos la pijama y pues el shock que fue ver, ¿no? Un cuerpecito tan chiquito sin su piel, que inmediatamente toda la piel se le empezó a caer quemada. Pero fue más lo que vimos de Dios, fue más el poder de Dios, su gracia, cómo Él nos sostuvo, cómo Él nos tenía en una nube viendo milagro tras milagro. En una de esas llamadas que recibí de una tía mía, ella me habló y me dijo, Elisín, me acabo de entender lo que le pasó a Elías, no nos habías dicho, no lo puedo creer, ya supe que tiene estas quemaduras. Inmediatamente yo le empecé a decir todo esto que les acabo de contar a ustedes. Le dije, sí, tía, pero no sabes lo bueno que fue Dios. No sabes el milagro que hizo. Resulta que acabamos con el mejor cirujano de todo Querétaro. Y a todo esto quiero decirles que esa primera noche, yo también en medio de todo esto, que el shock, pues también de repente dice, espérame, y esto, pues estoy en un hospital, ¿no? Sabemos que los hospitales son bien caros, ¿cuánto nos va a cobrar y todo? Y quiero decirles que este doctor nos dijo, señora, ahorita no vamos a hablar de eso, ahorita nos vamos a enfocar en curar a su hijo. Esa plática vendrá después. Y en todo momento este doctor se portó tan generoso y amable como viendo cuáles eran nuestras posibilidades y qué era lo que podíamos cubrir nosotros. Ese fue otro milagro que este doctor tuviera tal amor y cuidado por nosotros y por nuestro hijo. Y entonces decía, cuando yo hablaba con esta tía, fue un recuento, creo que fue la primera vez que pude recontar uno por uno los milagros que Dios nos había mostrado en esta situación. Y entonces, lejos de cuestionarnos o de entristecernos, nuestra fe se fortaleció. Y te digo, no quiero por ningún motivo que echarme el piropo a mí o a mi esposo, como que nosotros somos tan piadosos o nosotros tenemos una fe tan grande. No, aún eso fue un regalo de Dios. Yo no sé de dónde salió mi habilidad de poder ver más las bondades y los milagros que el accidente que había sucedido.
Y en esto quiero aterrizar hoy. ¿Cuántas veces yo estoy pasando por algo difícil y simplemente no logro ver nada más que todo lo malo? No logro ver luz, no logro ver a Dios, no logro ver su fidelidad. Todo lo que veo es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuánto va a acabar? Ya no quiero más. En esta ocasión te digo, por pura gracia de Dios, mi esposo y yo pudimos poner nuestra mirada en Jesús y ver lo bueno que Él estaba haciendo y tomar esta oportunidad para compartirlo con nuestros hijos y para compartirlos y hacerlos partícipes de este milagro. Y que la fe de mi hijo Elías creciera y que él conociera a Dios como suyo, como su sanador, como su salvador, como aquel que Dios, si tú le preguntas hoy a Elías, el que lo sanó fue Dios, el que lo rescató fue Dios, el que dejó en él una piel perfecta fue Dios. Pero hay tantas veces que yo no logro ver la bondad de Dios. No queremos estar caminando por ese valle. Y casualmente en estos días, y por eso me acordé de esta historia de Elías y por eso quería tanto compartírtela, porque ahorita nos encontramos en otra situación que no ha sido fácil, muy distinta a este accidente que pasó. Y mi cuñada, que quiero decir, mi cuñada Pau, que la quiero, me escribió un mensajito hace unos días y me dijo, ¿cómo puedo orar por ti? Y entonces ahí platicando con ella me dijo algo que se los quiero compartir porque a mí de verdad, híjole, en ese momento me voló la cabeza. Ella me dijo, ¿sabes, Elisín? Yo creo que Daniel, cuando lo estaban echando al foso de los leones, yo creo que él hasta el último momento dijo, hijo Dios, yo pensé que me ibas a librar justo antes de que me aventaran con los leones. Yo pensé que ibas a hacer el milagro, que me ibas a librar de esto. Y claro, ¿no? Para las que conocen la historia de Daniel, cuando él decide no hincarse delante del rey y lo echan a la fosa de los leones, siempre como que vemos la historia como cuando el milagro, ¿no? Que ya Daniel salió y vemos a veces hasta ilustraciones en los libros o en las Biblias ilustradas o hay un cuadro, mi papá tiene un cuadro de Daniel, ya tenía 70 años cuando lo avientan con los leones, como de él tan tranquilo, ¿no? En paz. Pero nunca había pensado y mi cuñada me llevó a pensar en este momento antes, o sea, antes de que lo aventaran. Yo sí, si me preguntas a mí, yo creo que sí tuvo miedo. Que estaba confiado en que Dios iba a hacer su voluntad y que Dios lo podía librar 100%, pero seguramente tuvo miedo. Y me decía esto, Pablo, me decía, yo creo que él hasta el último momento dijo, híjole Dios, ¿de veras era necesario que me aventaran? Y sin embargo, la historia continúa con que Daniel pasa la noche con los leones y al día siguiente que el rey que no ha podido dormir, el rey que lo echó, no ha podido dormir, él no ha podido descansar, no ha podido comer, corre a primera hora, pide que quiten la piedra y le grita, Daniel, ¿estás ahí? ¿Tu Dios te libró? Y se oye la voz de Daniel que dice, sí, mi Dios mandó un ángel que cerró la boca de los leones. Y me compartía a Pau, me decía, no creo que Daniel quiso que lo aventaran, obviamente, y hasta el último momento seguro estaba esperando que Dios lo librara. Pero Dios permitió que no, aunque no lo libró antes, le permitió ver un ángel acompañarlo y cerrar la boca de los leones. Y eso para mí, amigas, fue increíble. Y regresé a esta historia de mi hijo Elías que dije, a mí nunca me hubiera gustado que él se quemara. No me gustó tener que vivir esos momentos tan espantosos de angustia, de verle su cuerpecito. Pero me tocó ver un Dios todopoderoso que vino y que estuvo con nosotros en cada momento y que se reveló a nosotros y que llevó de la mano a mi hijo en todo momento y que le dio una fuerza sobrenatural para aguantar todo ese tratamiento y que estuvo conmigo y con mi esposo y con mis hijos y que nos cubrió.
Y así como no quisiera que él se hubiera quemado, no quisiera tampoco haberme perdido al Dios que conocí en medio de ese accidente. Y hoy, acordarme de eso trae alegría a nuestro corazón, porque es una oportunidad de compartir el milagro que Dios hizo. Y te decía de que un niñito de 4 años se haya impregnado en su corazón el de Dios me sanó. Yo tengo un Dios que cuida de mí. Así que yo hoy lo que te quiero dejar es que cuando estés caminando por un valle, dice el Salmo 23, es el 23:4 que dice que cuando estemos por el valle, Él estará con nosotros. Sí habla de que van a haber esos valles oscuros, esos valles en los que nos sintamos perdidos en tinieblas, pero Él promete que estará con nosotros. Y hablábamos la semana pasada, ¿no? De nuestro deseo por la comodidad y cómo es natural en nosotros que no queremos que las cosas se salgan de control y que queremos vivir vidas cómodas. Entonces cualquier tipo de accidente, de tragedia, cualquier cosa que se sale de nuestros planes no nos gusta. Pero es muchas veces ahí donde podemos conocer a nuestro Dios de una manera que de otro modo nunca lo habríamos visto. Es ahí donde podemos nuevamente enamorarnos del Padre bueno que tenemos, que nos dice, yo no te prometí que no habrían aflicciones, yo no te prometí que no habrían valles, de hecho te lo dejé en mi palabra para que supieras que estas cosas van a pasar, pero sí te prometí que voy a estar contigo y que no te voy a dejar ni un solo segundo. Te digo, en mi carne yo no quisiera pasar por estos momentos. No quisiéramos estos accidentes, no quisiéramos estas lágrimas, no quisiéramos sufrimiento. Pero entonces nos perderíamos de ver a Dios cerrar la boca de los leones y poder contar de sus maravillas. Él nos participa de poder contar de sus milagros. Y está increíble llegar a un punto en nuestra vida donde digamos, sola, yo cualquiera de estos sucesos, no. Pero de la mano de Dios, aunque al principio sé que no va a ser fácil, aunque sé que van a haber lágrimas, también sé que le veré actuar a mi favor. También sé que Él caminará de mi lado. También sé que estará más cerca de mí que nunca. También sé que podré participar a otros, a mis vecinos, a mis amigos, a mi familia, a mis hijos, del gran milagro que Él está haciendo. Cuando Elías regresó a la escuela, cuando regresó a sus actividades, y todo el mundo le preguntaba, él les decía, Dios me sanó, Dios me curó. No, porque, pues claro, repetía lo que yo le contaba a mucha gente, ¿no? Les decía, mi piel quedó como nueva. Así que yo te quiero animar que si tú ahorita estás pasando por un valle o que si tú ahorita estás pasando por cualquier situación en la que tú dices, como yo muchas veces he dicho, Dios, ahorita si no puedo ver lo bueno, no te veo. Que le pidas a Dios que te abra tus ojos a que puedas ver cómo Él ha estado contigo ahí desde el principio, cómo Él no te ha soltado ni un segundo. Nos dice la palabra que si hay algo digno, que en todo lo verdadero, que en todo lo bueno, que en eso pensemos. Tenemos que entrenar a nuestro corazón y a nuestra alma a repetir y a recordarnos las bondades de nuestro Dios. Entonces, hoy te digo, el mensaje es, no te pierdas de ver las bocas de los leones que Dios va a cerrar en tu vida. No te pierdas de ver que aunque a veces quisiéramos el milagro antes, ¿no? Por eso me encantó esto de Daniel, es como que, híjole Dios, y si hubieras hecho el milagro antes de que me aventaran a los leones, no sé, alguna otra cosa que pudieras hacer justo cuando ya me iban a aventar ahí con los leones. Pero Dios, sus planes, dice que sus planes son mucho más altos de lo que nosotros podemos siquiera pensar y que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Y por eso tenemos que aferrarnos a su palabra y repetirle a nuestra alma que los planes de Dios para nuestra vida son de bien y no de mal y que Él estará con nosotros y que Él mandará un ángel que va
a cerrar la boca de los leones de tu vida. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Que tu miedo y que mi miedo no nos apague de tal manera que nuestros ojos no puedan ver las maravillas de nuestro Dios. Si te gustó este episodio, compártelo. Gracias.